La primera vez que vi al tipo que se estaba follando a mi mujer fue en mi propio salón. Sí, así de crudo. Era sábado por la noche, habíamos organizado una pequeña cena en casa. Laura, mi mujer, me había insistido en que invitáramos a su nuevo compañero de trabajo. Un tal Rubén. Es nuevo en el instituto, y no conoce a nadie en Madrid, me dijo. Yo no tenía ganas de hacer de anfitrión, pero Laura lo presentó como algo inocente. Pobrecillo, dijo. Pobrecillo mis cojones. El tío llegó con una botella de vino caro y una sonrisa que me dio ganas de pegarle una hostia desde el primer momento. Algo en él no me cuadraba. Tenía ese aire de falso humilde, de tipo que intenta caer bien a todo el mundo mientras se le nota que va calculando cada palabra. Durante la cena, noté cosas. Pequeñas cosas, pero suficientes. Ella se reía más de lo normal con sus chistes malos. Le ponía la mano en el hombro al hablarle. Incluso se levantó para servirle más vino antes que a mí. Y lo peor fue cuando le quitó una pelusa de la camiseta. Nadie hace eso con un compañero de trabajo. Nadie. Rubén fingía no darse cuenta de nada, pero se le notaba cómodo. Como si supiera que tenía el control. Como si esa cena fuera su premio. Yo apretaba los dientes y sonreía por educación, pero por dentro algo se me revolvía. Cuando se fue, Laura cerró la puerta y dijo, ¿ves? Te dije que era majo. No dije nada. No podía. Porque en ese momento supe, sin pruebas, sin mensajes, sin testigos, que mi mujer me estaba engañando. Y lo peor, me lo restregó en la cara, con una cena, con vino, en nuestra casa. No tenía pruebas aún, pero lo que sentí esa noche no era paranoia. Era instinto. Y nunca falla. Al día siguiente, me levanté temprano, pero no porque tuviera cosas que hacer. No pude dormir. Laura seguía dormida, boca abajo, con el pelo revuelto y medio cuerpo fuera del edredón. Parecía tranquila, como si la noche anterior hubiese sido cualquier cosa menos lo que fue para mí. Yo la miraba y me preguntaba cómo podía estar tan en paz, cómo podía dormirse al lado mío con tanta facilidad después de hacer lo que había hecho. No tenía pruebas todavía, pero dentro de mí ya estaba convencido. No era una corazonada, era la certeza fría que te agarra el pecho cuando algo se rompe y sabes que no se puede arreglar. Me duché, bajé a la cocina y preparé café solo para mí, como si ya estuviéramos divorciados. Me senté en la mesa mirando hacia la ventana, pero no veía nada. Estaba repasando cada escena de la noche anterior, los gestos, las miradas, los silencios incómodos, los comentarios que pasé por alto. Era como si de repente todo cobrara otro significado. Me sentía ridículo. El último en enterarse, y encima había sonreído. Le había servido vino al tipo, le ofrecí pan, hasta le pregunté si le gustaba el queso manchego. Lo había tratado como a un invitado, y él no solo estaba comiendo en mi mesa, también estaba acostándose con mi mujer. Pasaron 2 días sin novedades. Nada raro, nada sospechoso. Laura iba al trabajo como siempre, yo también. No hubo mensajes ocultos, ni llamadas raras, ni ausencias extrañas. Casi me hizo dudar de mí mismo, como si me lo hubiera inventado todo. Pero no. Era demasiado claro. Así que empecé a observar con más atención. No espiarla como un loco, solo observar. A veces, cuando le hablaba, ella parecía distraída, como si me escuchara pero no prestara atención. Su forma de tocarme había cambiado también, ya no era natural. Me daba besos por compromiso, y cuando se sentaba a mi lado en el sofá, se acomodaba justo lo necesario para que no estuviéramos tocándonos. La oportunidad llegó el jueves por la tarde. Laura dijo que saldría a tomar algo con unas compañeras después del trabajo. No me pidió permiso ni nada, como si ni siquiera necesitara justificarlo. No me esperes para cenar,
soltó mientras se ponía los pendientes frente al espejo del pasillo. Llevaba el mismo perfume que usaba cuando salíamos los viernes por la noche, y los mismos tacones que llevaba en la boda de su prima. Era imposible que eso fuera solo una quedada entre compañeras. Le pregunté directamente con quién iba. Con Marta y con Bea. ¿Por qué?, respondió sin mirarme. Asentí y no dije nada más. Me limité a verla salir, escuché cómo se cerraba la puerta, y luego me quedé en silencio en mitad del salón. Tenía una idea. No era algo que hubiera hecho antes, pero la situación lo merecía. Llamé a Marta. Era amiga mía también. No nos hablábamos mucho, pero sí lo suficiente para que no fuera raro. Le mandé un mensaje preguntando si Laura estaba con ella. Tardó casi una hora en contestar. No, me puso. En ese momento supe que todo lo que imaginé se quedaba corto. No dije nada. No respondí. Me puse la chaqueta, agarré las llaves del coche y salí sin rumbo fijo. Tenía que pensar. No podía quedarme en casa sentado sabiendo que mi mujer estaba en algún bar, con otro tío, sonriendo como si nada. Conduje por el centro, luego por barrios donde no teníamos amigos, buscando algo, una pista, un coche aparcado, cualquier cosa. A las 11 de la noche volví a casa sin haber visto nada. Pero Laura tampoco había vuelto. Llegó a las 12:30. Entró sin hacer ruido, como si intentara no despertarme. Pero yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con una cerveza abierta y los ojos clavados en la puerta. Cuando me vio, se detuvo un segundo. Me saludó con un hola que parecía un suspiro. Le pregunté directamente dónde había estado. Me miró, no dijo nada al principio, luego contestó, por ahí, necesitaba aire. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque era una forma de no gritarle. Y Marta y Bea, le solté. Ahí bajó la vista. Se quedó callada. No estaban contigo, ¿verdad?, insistí. No, fui con otro grupo, dijo, como si eso arreglara algo. ¿Con Rubén?, pregunté sin rodeos. El silencio fue suficiente respuesta. No lo negó, no puso excusas. Solo se quedó parada, mirándome como si yo fuera el que estaba rompiendo algo. Me levanté despacio, pasé por su lado y subí las escaleras. Cerré la puerta del dormitorio y no hablé más esa noche. No dormí. Ella tampoco. La escuché moverse por la casa hasta casi las 3 de la mañana. En algún momento se quedó en el sofá. Yo me quedé en la cama, mirando el techo, pensando que todo estaba confirmado. Ya no era una sospecha. Ya no era una corazonada. Era un hecho. Mi mujer me estaba engañando. Y ni siquiera intentó negarlo. Lo que más dolía no era la traición. Era la indiferencia. El no ver ni un atisbo de culpa, ni una lágrima, ni una disculpa. Como si todo esto no fuera más que una incomodidad pasajera. Como si yo fuera parte de un error que estaba tratando de corregir en silencio, y no el hombre con el que había compartido 8 años de su vida. Al día siguiente no hablamos. Yo me fui a trabajar sin despedirme. Ella se quedó en casa. Ya no había nada que decir. Solo quedaba actuar. Y yo ya tenía claro cuál iba a ser mi siguiente paso. El viernes llegué a casa antes que ella. No era casualidad. Llamé a la oficina y dije que tenía una urgencia personal. No me gusta mentir, pero después de todo lo que había visto y sentido, ya no me importaba mucho lo que estaba bien o mal. Solo quería entender por qué, cómo, con qué cara había sido capaz de seguir actuando como si nada. Había pasado una semana entera desde aquella cena y desde que descubrí que Marta no tenía ni idea de esa supuesta quedada. No habíamos hablado desde entonces. Dormíamos en la misma casa pero no compartíamos nada. Ni palabras, ni miradas, ni gestos.
Vivíamos como dos desconocidos atrapados en la misma jaula. Cuando escuché la llave girando en la puerta, me senté en la silla del salón. Tenía preparado todo en mi cabeza. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a hablar como un adulto que ya ha visto suficiente. Laura entró, colgó las llaves en el perchero y se detuvo al verme. Estaba claro que no esperaba encontrarme allí. ¿No ibas a estar en el trabajo hasta tarde hoy?, me preguntó mientras dejaba el bolso sobre la mesa. No respondí. Solo la miré. Ella lo entendió todo con esa mirada. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si se estuviera protegiendo de algo. ¿Qué pasa?, soltó, fingiendo no saber nada. Te follas a tu compañero de trabajo, ¿verdad?, le dije sin levantar la voz. Solo quería que lo dijera. Ella se quedó callada. Miró al suelo, después a mí, y finalmente se sentó en el borde del sofá. No es tan simple, dijo. Claro que no es simple. Me estás poniendo los cuernos con un tipo al que invité a cenar en nuestra casa, ¿tú te escuchas? Ella empezó a mover las piernas nerviosamente, como si estuviera buscando una excusa que no sonara estúpida. No fue algo planeado, Javier. Empezó sin querer. Me reí. No porque tuviera gracia, sino porque esa frase me pareció un insulto a la inteligencia. ¿Qué significa eso? Te caíste encima de él. Empezamos hablando después del trabajo, tomando un café de vez en cuando. Yo me sentía sola. ¿Sola, tú? Si yo estaba todos los días aquí, cocinando, haciendo la compra, llevándote al trabajo cuando se te estropeó el coche, apoyándote cuando querías dejar la academia para hacer clases particulares, ¿qué parte de sola es esa? No lo entiendes, dijo ella, casi llorando. No, claro que no lo entiendo. Explícamelo, por favor. Porque desde donde yo lo veo, tú te aburriste de tu vida y decidiste probar algo nuevo sin ni siquiera tener los ovarios de decirme que ya no me querías. Nunca dije que no te quisiera, gritó de repente. ¿Y entonces qué coño es esto?, respondí señalando hacia ella, hacia todo. Esto es amor, acostarte con otro y luego volver a casa a besarme como si nada, es amor invitarlo a cenar conmigo para ver si podía soportarlo en la misma habitación sin que sospechara. No quería hacerte daño, dijo, casi en susurro. Pues mira qué bien te ha salido. Hubo un silencio largo. Ella se levantó, caminó hasta la cocina y volvió con un vaso de agua, pero ni lo tocó. Se quedó de pie, con la espalda apoyada contra la pared. No sabía cómo decírtelo. Me daba miedo tu reacción. Pensé que si lo ignoraba, si lo dejaba pasar, se me irían las ganas. ¿Y se te fueron?, le pregunté sin rodeos. No contestó. Solo bajó la mirada. ¿Estás enamorada de él?, pregunté. Tardó en contestar. No lo sé, dijo al final. Perfecto. Ni siquiera sabes si lo quieres, pero te lo follas igual. Todo muy lógico. Ella cerró los ojos con fuerza, como si las palabras le dolieran más que el hecho en sí. Yo tampoco estoy bien, Javier. Hace meses que no somos nosotros. Todo se volvió monótono. Las cenas, las rutinas, el silencio. Tú también lo sentías. Puede que sí, admití, pero yo no lo resolví abriéndome de piernas con otra. Lo resolví tragándome mi frustración, esperando que habláramos, que hiciéramos algo juntos, lo que fuera. Pero tú te rendiste antes de intentar nada. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca de mí. No fue premeditado, repitió. Me sentí viva otra vez. Me sentí vista. ¿Y yo qué era, un mueble? No, pero tú estabas en otro sitio mentalmente. Siempre metido en tus cosas, en tus rutinas. Dejamos de mirarnos. Eso es mutuo, Laura. Pero yo no te traicioné por eso.
Ella se cubrió la cara con las manos. Por fin lloró. Pero no sentí compasión. Solo vacío. Ni rabia, ni tristeza. Solo una calma insoportable. Me levanté y me acerqué a la puerta. No quiero verte esta noche. Duérmete en el sofá. Mañana hablaremos. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó entre lágrimas. Ahora empieza lo que tú empezaste. Pero yo lo voy a terminar. Salí al pasillo, subí a la habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Escuché su llanto durante unos minutos, luego el silencio. Pensé en todo lo que había dicho. No me importaban sus razones. Lo único que tenía claro era que esto no era un error. Era una decisión. Una serie de decisiones. Y cada una la había tomado ella. Yo solo estaba recogiendo las consecuencias. No dormí esa noche. Estuve tumbado, mirando al techo, sin moverme, sin siquiera pestañear durante largos ratos. A eso de las 6 de la mañana me levanté, me vestí sin hacer ruido, bajé las escaleras y la vi dormida en el sofá, hecha un ovillo, tapada con la manta del salón. Tenía la cara hinchada de haber llorado, los ojos cerrados como si el descanso la hubiera abrazado por fin. Sentí asco. No solo por lo que había hecho, sino por lo fácil que parecía para ella seguir con su vida después de todo. Subí otra vez, cogí mi portátil, un cuaderno y me encerré en el despacho. Si ella había decidido destruir lo que teníamos sin decírmelo, al menos yo tendría el derecho a decidir cómo se acababa todo. No soy un hombre impulsivo. Nunca lo fui. Por eso no rompí nada, no grité, no la eché a patadas. En vez de eso, pasé todo el fin de semana diseñando la forma más limpia, dolorosa y humillante de hacerle entender lo que había hecho. Primero, saqué una copia de las llaves de casa y las llevé a casa de mi primo Andrés, que vivía en Leganés y siempre me había dicho que si necesitaba esconder algo, él era de fiar. Después, recopilé todas las facturas, las claves de nuestras cuentas, contratos, seguros, todo. Ordené los papeles, hice fotos y guardé copias en un USB. También imprimí capturas del historial de búsqueda en su portátil, el cual descubrí que había usado para buscar hoteles baratos entre semanas cerca del centro, justamente los mismos días que decía quedarse tarde en el trabajo. No dije ni una palabra ese fin de semana. Cuando me hablaba, le respondía con monosílabos o simplemente asentía. Ella intentó actuar con normalidad, como si la conversación que tuvimos no hubiera pasado, como si el silencio que llenaba la casa fuera algo pasajero. El domingo por la noche, mientras ella veía una serie en el salón, llamé a Rubén desde un número desconocido. Me presenté. Le dije que sabía todo, que no se molestara en negarlo y que no quería ni necesitaba su versión de los hechos. Solo le dije una cosa, que el lunes por la mañana no se atreviera a presentarse en el trabajo, porque yo iba a estar allí. Colgó sin decir nada. El lunes me vestí con mi traje más formal, el mismo que usé en la boda de mi hermana. Me afeité, me peiné y salí de casa sin decirle a dónde iba. Me planté frente al instituto donde trabajaban los dos y esperé. Rubén no apareció. Laura sí. La vi entrar desde la acera de enfrente, con la cabeza baja, con el mismo bolso de siempre colgando del brazo. No me vio. No hacía falta. Yo ya había hablado con el director del centro el viernes anterior. Usé una excusa bastante creíble, que sospechaba de un posible acoso de parte de un profesor hacia una compañera y que quería saber si había rumores. No dije nombres. Solo dejé caer la duda. El hombre, un tipo bajito y con cara de amargado, me aseguró que investigaría. No tenía ni idea de lo que se venía encima. Esa misma tarde, mientras Laura seguía en el trabajo, empecé a vaciar el piso. No lo hice solo. Andrés y su novia me ayudaron. Tenía una lista de lo que era mío,
lo que había comprado antes de casarnos, lo que había heredado, y lo que simplemente no quería que se quedara a ella. Me llevé todo lo que era mío, el sofá pequeño del despacho, mi televisor, la cafetera italiana, mis libros, mi equipo de música, incluso los cuchillos buenos de la cocina. Dejé solo lo esencial, lo mínimo, lo justo para que la casa no pareciera vacía, pero que se notara que algo había cambiado. También dejé una caja en medio del salón. Dentro, había una copia del USB, todas las pruebas impresas, una carta y las llaves de casa. En la carta le expliqué que no necesitaba escuchar sus explicaciones, que no iba a suplicar perdón y que ya había contactado con un abogado. Le aclaré que no la iba a arruinar, pero que tampoco le iba a regalar nada. Que todo se iba a dividir al milímetro, y que cada paso que diera a partir de ese momento iba a tener consecuencias. Le pedí que no me llamara, que no me buscara, y que respetara mi decisión. A las 8 de la noche ya estaba instalado en casa de Andrés. Me senté en el sofá, me serví una cerveza y esperé. A las 8:30, Laura empezó a llamar. No respondí. A las 9, me mandó un mensaje, ¿dónde estás? No contesté. A las 9:15, otro, Javi, ¿qué has hecho? A las 10, llamó otra vez. Silencio. El último mensaje llegó a las 11, ¿por qué me haces esto? Lo leí, lo borré y apagué el móvil. No iba a caer en su juego. Si alguien había empezado todo, no fui yo. Durante los días siguientes, escuché por terceros que Rubén había pedido un traslado a otro centro, que había rumores en el instituto sobre su comportamiento con varias profesoras y que Laura andaba como un alma en pena, llegando tarde, con la mirada perdida. No me alegraba. No me hacía sentir mejor. Solo me dejaba en claro que el golpe había sido certero. No necesitaba gritar ni destruir nada. Solo hacía falta mostrarle, con hechos, que ella ya no decidía nada en esta historia. La venganza no me trajo paz, pero sí orden. Y eso era lo que más necesitaba en ese momento. Entender que ya no éramos nosotros, que ella ya no era parte de mi vida, y que yo ya no tenía la obligación de protegerla de las consecuencias de sus actos. Porque ella misma había elegido a quien cuidar. Y ese ya no era yo. Pasaron 6 días desde que me fui. Durante ese tiempo no respondí a ninguno de sus mensajes ni llamadas. Andrés me ofreció quedarme el tiempo que hiciera falta, pero yo ya estaba buscando piso. No necesitaba mucho, solo un lugar en el que pudiera estar solo, sin ruido, sin una voz que me recordara todo lo que se había roto. Había hablado con el abogado y ya teníamos redactado el borrador del divorcio. Nada de discusiones ni peleas por los muebles, ni por las cuentas. Cada cosa por la que habíamos trabajado juntos se iba a partir por la mitad, y punto. En lo que ella no participó, no lo vería nunca más. Aún así, había algo que necesitaba hacer. Hablar con ella una última vez. No porque quisiera arreglar nada, ni porque creyera que había algo pendiente. Lo necesitaba porque quería dejar todo claro, sin espacio para confusiones, sin puertas abiertas. Le mandé un mensaje el domingo por la mañana. Le dije que podíamos hablar esa tarde, en un bar cerca del metro de Oporto, un sitio neutral, sin recuerdos. Me respondió enseguida que sí, que estaría allí. Llegué antes. Me senté en una mesa del fondo, pedí un café y la esperé. Entró a los 10 minutos. Llevaba la misma chaqueta que usaba para trabajar, pero sin maquillaje, con cara de no haber dormido bien en días. Se sentó frente a mí sin decir nada. Nos miramos. Ninguno sonrió. Gracias por venir, dije. Ella asintió. Pensé que nunca más me ibas a mirar a la cara, respondió. Lo pensé, dije, pero necesitaba cerrar esto bien. Bajó la mirada, jugó con la servilleta un segundo, luego levantó la vista.
No sabía cómo contestarte a la carta. No sabía qué decir, murmuró. No hace falta que digas nada. Solo quiero que entiendas que no hay vuelta atrás. Lo sé, dijo en voz baja. Solo, no imaginé que todo terminaría así. Pensé que, con el tiempo, podríamos que, la interrumpí. Seguir como si no hubiera pasado nada, volver a dormir en la misma cama y fingir que todo estaba bien. No, pero tal vez podríamos haber hablado más antes. Hacer terapia. Intentar algo. Eso se hace antes de follarse a otra persona. No después, solté. Lo dije sin gritar, sin tono agresivo. Como una frase que ya había repetido tantas veces en mi cabeza que me salía automática. Lo sé, Javier. No busco excusas. Lo jodí. Pensaba que era algo que necesitaba, que solo era un desahogo, y me confundí. ¿Te arrepientes?, pregunté. Sí. Pero no por el miedo a perderte, sino por cómo te fallé. Pensé que no te importaría tanto. Que estabas tan desconectado como yo. Me reí, esta vez de verdad. No porque hiciera gracia, sino porque me pareció absurdo lo poco que había entendido. ¿De verdad creíste que no me importaría, tanto me habías borrado de tu cabeza? Estaba todos los días ahí. Cocinando, limpiando, preguntándote cómo estabas. ¿Y tú pensabas que ya no me afectabas? ¿En qué momento dejaste de verme como alguien que merecía respeto? No fue de golpe, dijo. Fue poco a poco. Yo misma no me di cuenta hasta que era tarde. Eso lo decidiste tú sola. Yo no fui parte de ese proceso. Tú te fuiste alejando, pero yo seguía allí. Mirándote. Esperando a que volvieras. Hubo un silencio largo. Ella bebió un sorbo de agua. Yo terminé mi café. ¿Hay algo que quieras decirme?, pregunté. Solo que lo siento, respondió. Y que, aunque ya no signifique nada, sí quise que esto funcionara. Pero fui una cobarde. No. No fuiste cobarde. Fuiste egoísta. Hay una gran diferencia. Ella asintió. ¿Estás con él?, pregunté sin rodeos. Se tomó su tiempo antes de responder. No. Hace días que no sé nada de Rubén. Todo esto se vino abajo. Me di cuenta de que no sentía lo que pensaba. Era solo una ilusión. Algo estúpido que confundí con felicidad. No me interesa, dije. No me importa si sigues con él o no. Lo único que me interesa es que me dejes en paz. Que firmes los papeles. Que respetes que esto se acabó. Voy a firmar. No te voy a poner ninguna traba. Solo quiero que sepas que, aunque te falle, nunca dejé de quererte. Lo hice mal. Muy mal. Pero no te odié. No quise dañarte así. Eso ya no cambia nada, dije. Me levanté. Ella también. Nos miramos una última vez. Cuídate, dijo. Tú también, respondí. Y salí del bar sin volver la vista atrás. En la calle, el aire olía a ciudad, a domingo a media tarde, con gente caminando sin prisa. Guardé las manos en los bolsillos y empecé a andar hacia el metro. Sabía que esta era la última vez que la vería como mi mujer. A partir de ahí, solo sería alguien que conocí durante una parte de mi vida. Y eso estaba bien. Firmamos los papeles un martes por la mañana, en la oficina del abogado, sin cruzar más de 3 frases. Ella llegó puntual, con el rostro pálido, sin maquillaje, vestida como si hubiese salido a comprar pan. Yo no me arreglé demasiado, pero al menos me presenté como alguien que sabía que ese momento era importante. Le pasaron los documentos, leyó en silencio, firmó sin preguntar nada, y después simplemente se levantó y se fue. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni reproches.
Solo ese vacío entre nosotros, el mismo que creció durante años y que ahora terminaba convertido en líneas impresas, rúbricas y una carpeta de cartón con su nombre y el mío tachados en la portada. Cuando cerraron la puerta detrás de ella, el abogado me miró como esperando algún comentario. Solo le pedí que me enviara una copia digital y que no me escribiera más a menos que fuera estrictamente necesario. Quería terminar de una vez. Esa misma tarde volví al piso que había alquilado en Aluche. Era pequeño, pero suficiente. Tenía una habitación, un salón con cocina americana, un baño funcional y un balcón que daba a un patio interior. Me senté en el sofá, miré a mi alrededor y por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad. Tampoco felicidad. Solo una calma incómoda que no sabía si interpretar como alivio o como resignación. Durante los primeros días me concentré en lo básico: limpiar, cocinar, organizar mis horarios, trabajar sin interrupciones. No salía casi, más allá de lo necesario. No hablaba con nadie fuera del trabajo y de mi primo Andrés, que me escribía cada tanto para asegurarse de que no me estaba hundiendo. Lo cierto es que no me estaba hundiendo. Solo estaba atravesando una etapa donde todo era nuevo, donde tenía que acostumbrarme a vivir sin ella, sin nuestras rutinas, sin los planes que habíamos hecho. Era raro despertarme sin el sonido de su despertador, raro cenar sin sus comentarios sobre el día, raro mirar la cama y no tener a nadie ocupando el otro lado. Pero no era insoportable. Solo era diferente. A veces me sorprendía pensando en ella, en cosas que no tenían nada que ver con la traición, como su forma de doblar las toallas, o cómo se sentaba en el sofá con una pierna bajo el muslo. Esos detalles tontos que el tiempo se encarga de transformar en recuerdos inútiles. Un día de la segunda semana después de la firma, recibí un mensaje de su madre. Me agradecía los años que estuve con Laura, decía que no entendía por qué todo había terminado así, y que me deseaba lo mejor. Le respondí con educación, sin entrar en detalles, sin culpar a nadie. Solo quería paz. Después de eso, eliminé su contacto. No tenía sentido mantener un vínculo que solo me ataba a un pasado que ya no me pertenecía. Había comprendido que parte de avanzar es aprender a dejar de mirar atrás esperando una explicación que nunca va a llegar. A veces las cosas terminan sin cerrar del todo, y hay que aceptarlo. Semanas después, mientras tomaba un café en una terraza de Lavapiés, una amiga de la facultad me escribió para invitarme a una cena. Hacía años que no la veía, pero acepté. No porque buscara compañía, ni porque me sintiera solo, sino porque quería comprobar si podía hablar con alguien sin arrastrar el peso de todo lo que había pasado. La noche fue agradable. Hablamos de trabajo, de viejos amigos, de lo mucho que había cambiado la ciudad. No hubo tensión, ni momentos incómodos. Era solo una conversación entre adultos que sabían que la vida no siempre va como uno espera. Al volver a casa, me di cuenta de que esa charla me había hecho bien, que podía volver a ser yo sin estar definido por una ruptura. No volví a saber de Laura. Supongo que seguirá con su vida, tal vez trabajando en otro sitio, tal vez intentando rehacerse también. No me interesa. Le deseo que le vaya bien, pero desde lejos. No guardo rencor, pero tampoco cariño. Lo que tuvimos dejó de existir en el momento en que ella decidió que estar conmigo ya no era suficiente. Y yo decidí que no iba a arrastrar ese vacío más tiempo. No merezco vivir con alguien que no sabe valorar lo que tiene. Nadie lo merece. Aprendí que el amor no es garantía de lealtad, que la costumbre puede disfrazarse de cariño, y que la confianza, una vez rota, no se recompone. Pero también aprendí que uno puede reconstruirse desde lo más simple, desde lo cotidiano, desde el silencio de un piso vacío donde, poco a poco, todo vuelve a ordenarse. No es una victoria, no es una derrota. Es solo el final de una historia y el inicio de otra. Ahora me levanto, trabajo, camino por la ciudad, a veces salgo a cenar,
a veces veo una serie. A veces echo de menos algo, pero ya no sé si es a ella o solo la idea de lo que pensaba que éramos. Sea como sea, ya no duele. Solo queda lo necesario, una vida en paz, sin mentiras, sin ruidos ajenos. Una vida mía, al fin. Y eso, por fin, es suficiente.